que las acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones están teniendo cada vez más la consecuencia de que un defensor o defensora de derechos humanos o un integrante de una organización social sean acusados de algún delito y llevados a la cárcel para enfrentar uno o varios procesos legales. Actualmente existe un gran retroceso en materia de derechos humanos, con la participación masiva del ejército en funciones de seguridad pública y combate al narcotráfico. Las violaciones de los derechos humanos hacia la sociedad se justifican ante el argumento de conservar la paz social. Es así como la ciudadanía se queda indefensa. El sistema de justicia en México es ineficaz y utiliza las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos para intentar diluir la protesta social, ya que no tiene las herramientas ni recursos necesarios para resolver el reclamo de la ciudadanía profesionalmente. Los atentados a la libertad de expresión son cada vez más frecuentes y constituyen un signo de autoritarismo gubernamental. Ejemplo, caso Aristegui contra MBS. Venimos viviendo un proceso que se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales, y a esta política se le acompaña de un discurso por parte de nuestros gobernantes que apela a la legalidad y al Estado de Derecho. Ante tal discurso oficial, debemos señalar que en México se aplica un derecho que acostumbra a hacer lo que no debe. Maltrata a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, ignora a quienes debe dar mayor atención y sirve a quienes debe controlar, es decir, opera un derecho mafioso, donde se aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente contra los pobres y quienes se enfrentan al Estado. Por tanto, en nuestro país no podemos hablar de existencia plena de legalidad y Estado de Derecho. En la actualidad, el Estado mexicano, frente a las acciones organizadas de protesta social, responde de forma represiva bajo algunas de las siguientes modalidades: cierre de los espacios de diálogo, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida civil y propiamente lo que denominamos criminalización de la protesta social. Esta criminalización consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos. Esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad. Dicha política se concreta en lo siguiente: detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso. Se efectúan numerosas de estas detenciones utilizando la flagrancia como recurso para detener sin orden judicial a los líderes de los movimientos sociales y otros manifestantes. Se les impide el acceso a sus expedientes, se alargan injustificadamente los procesos. Equiparación de luchadores sociales con delincuentes. Se tacha a los movimientos sociales y a sus protestas como elementos desestabilizadores que atentan contra la seguridad nacional, señalando que no se tolerarán desafíos a las autoridades del Estado. Se les fabrican delitos, pueden ser delitos comunes como robo o portación de arma. Se encarcela a los líderes en centros de alta seguridad como si fueran peligrosos criminales. Agravamiento de las acusaciones, imputación de delitos políticos o contra la seguridad nacional, que son delitos graves para poder sancionar judicialmente las protestas sociales. Se imponen fianzas que no se pueden cubrir para tenerlos encarcelados, mientras se determina su situación jurídica y tener control sobre la negociación. Desde el aparato de justicia, al aplicar la ley, se adaptan las figuras delictivas para que se puedan aplicar a los actos que desean penalizar, como la equiparación de la retención de funcionarios con el secuestro, teniendo como su consecuencia una desproporcionalidad de las penas y la imposibilidad de seguir su proceso en libertad. Ilegalización de la protesta social, se legislan nuevos delitos de una forma tan ambigua que pueden ser utilizados contra los movimientos sociales, como el delito de terrorismo.
falta de debido proceso penal. Quienes protestan, si son detenidos y sometidos a un proceso penal, por lo general no tienen un debido proceso penal. Se les obstruye el acceso a un abogado, no se les deja conocer el expediente, la carga de la prueba recae siempre en ellos. La protesta es una de las formas de garantía constitucional que tienen los ciudadanos como titulares de los derechos frente a gobiernos, que no garantizan igualdad, justicia, paz, seguridad, economía, libertad, por lo cual a la protesta social se le reconoce como autotutela de derechos, que son formas de acción en la que los propios titulares de los derechos ciudadanos emplean vías directas para reclamar o defender un derecho. En México, desde hace muchos años, la protesta social ha sido uno de los medios para exigir el cumplimiento de los derechos humanos y en muchos casos se ha convertido en la única vía de reclamo de derechos para los menos privilegiados y quienes son discriminados. Ante estas protestas, algunos sectores sociales piden la aplicación de todo el peso de la ley y el respeto a los derechos de terceros. Se habla, por ejemplo, de confinar las marchas a lugares donde no afecte la circulación vehicular. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las marchas, plantones y cierres de calles son acciones de desafío a los poderes públicos, como formas de llamar la atención de la sociedad sobre la existencia de injusticias profundas y de exigir políticas correctivas, es decir, poner a la discusión pública los problemas que se viven en diferentes lugares del país. Al respecto, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un ámbito de participación. Debemos asentar y mostrar que la protesta social es una acción legítima y necesaria en sociedades tan injustas como la nuestra y que es también una herramienta indispensable en la lucha por hacer que se respeten y cumplan los derechos humanos. Señalar que la política de los actuales gobiernos, los cuales, ante su incapacidad de garantizar los derechos humanos de las personas, prefieren anular la protesta social y darle trato de delincuentes a quienes ejercen su derecho a la protesta, en este caso a los ciudadanos. Es necesario reconocer, por tanto, que la protesta social en sus diferentes manifestaciones no solamente constituyen el ejercicio de derechos y una forma de luchar por los mismos, sino que también son un aporte a la calidad democrática. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. En San Pedro Cholula tenemos el problema de las cholulas, en donde la suscrita estoy llevando actualmente amparos en contra de las órdenes de aprehensión. Señalo que a través del Frente Mexicano, pues sí hemos tenido intervención, en este caso, la suscrita como una ONG. Segundo, se han ganado 4 amparos, han sido para efectos, en los cuales no ha sido fácil, nos tenemos que estar enfrentando ante el Poder Judicial, ante un sistema judicial totalmente estructurado. Señalo que ahorita no vengo sola, vengo con 2 abogados, de los cuales se han estado sumando a esta labor social de defender lo que es nuestro patrimonio histórico. Reconozco ante todos que esta lucha no ha sido fácil. Aquí qué bueno que ya se le tomó protesta a nuestro presidente. En este caso me voy a dirigir con él para hacerle conocimiento de todo el movimiento que se vive allí en San Pedro Cholula, para que también tenga intervención el Parlamento de Derechos Humanos. No solamente venga yo a estar hablando del problema de la Cholula, sino también darle intervención a las demás personas que tienen actualmente órdenes de aprehensión. Darle intervención a las personas que también ahorita me acompañan, que son abogados, que junto conmigo hemos estado llevando el proceso judicial de las personas que son inocentes, que son perseguidas injustamente por el gobierno del Estado por defender un patrimonio histórico que nos pertenece a todos. Segundo, pues darle intervención a la defensa. No es fácil estar al frente de perseguidos políticos, no es fácil estar al frente de un movimiento. Entonces aquí le voy a solicitar a Rubén que posteriormente tenga pláticas y acercamientos con nosotros allá en San Pedro Cholula. Tenemos la intención de crear allá pues un grupo de defensa, que también el frente tenga participación y que nos apoyen a nosotros. Una cosa es la cuestión jurídica y otra cosa es un movimiento social. Nosotros como jurídico estamos en la defensa, pero también es necesario que estemos respaldados
porque el gobierno luego toma represalias. Si no toma represalias en contra de los que están perseguidos, toma represalias en contra de los que nosotros estamos defendiendo. El Frente tiene cabida a nivel nacional e internacional y tiene cabida ante las autoridades. Entonces también nosotros estamos solicitando ese respaldo, ese apoyo jurídico y esa fuerza que tiene el Frente Mexicano en todos los ámbitos. Gracias.